Miqueas. Como les dije, por favor, inúndelos de preguntas. Si tienen dudas, no les dé pena, no les dé vergüenza. Hablen. Porque si no, yo empiezo a abrir los micrófonos y digo, mira, tal persona tiene pregunta. Bueno, pastores, estamos en sus manos hoy. Bien. Hoy vamos a trabajar en relación con Isaías primero y después entonces vamos a bregar también con Miqueas. En el caso del libro de Isaías, tiene 3 escenas, tiene 66 capítulos. Ustedes ya tienen 66 capítulos. Al tener 66 capítulos, se divide en 3 partes. Desde el capítulo 1 al 39 se divide en la parte que corresponde al preexilio. Recuerden eso, se usa eso. En la primera parte es del 1 al 39, se denomina preexilio. Del 40 al 55 se denomina, en este caso, o se divide o se conoce como el exilio. Y la tercera parte, que va desde el capítulo 56 al capítulo 66, corresponde al posexilio. Así que vamos hoy a llegar con este libro. Es bastante extenso, pero como nos interesa a nosotros tener la idea de la información que por lo menos nos oriente cómo leer el libro como tal, la verdad, cómo leerlo. Es decir, de dónde a dónde, qué sentido tiene. Del 1 al 39, recuerden que corresponde al preexilio de Israel. Es decir, antes de que ellos fueran, o correspondía pues más bien al reino unido y después al reino dividido. Eso es la parte preexílica. Y luego entonces viene del capítulo 40 al capítulo 55, que corresponde al exilio, que es cuando ellos salen de su tierra. Y luego viene el posexilio, que va desde el capítulo 56 al 66 de Isaías, que corresponde pues al posexilio, por mejor dicho, cuando ellos regresan del exilio. ¿Sí me agarran la idea, verdad? Ok. Entonces yo voy a procurar a ver cómo... ¿Sí ven la pantalla? ¿Sí ven? Sí, perfecto. Ok. Bueno, entonces tenemos acá lo siguiente. Como objetivo de Isaías, persigue lo siguiente: restaurar el equilibrio emocional, espiritual del pueblo, reduciendo el miedo y la desesperanza causados por amenazas internas y externas. Recuerda que en el capítulo 7, nada más de Isaías, ya hay cierto temor con los asirios, y que haya una alianza con una de las tribus del norte que era Efraín. Entonces, esa situación de tensión de que los siro-efraimitas lo iban a atacar, entonces, es decir, la combinación o ¿cómo sería? El acuerdo que había entre los efraimitas y los asirios le iba a ocasionar a ellos un problema muy serio. Entonces el capítulo 7 se encarga de esa parte, de demostrarle que le he dado a ellos un Emanuel como señal. Ciertamente ustedes conocen, han oído de la profecía que se dice sobre Cristo, ¿verdad? En el caso de Jesús, en el caso de Mateo, cuando cita Dios con nosotros, al Emanuel, Dios con nosotros, se usa eso en la profecía de Mateo. Pero en este caso lo vamos a usar para referirnos a como señal. Una cosa que allá aparezca Jesús como el Emanuel. Pero acá en Isaías
en razón de esa situación tensa que hay, de que los siros efraimitas lo van a atacar a ellos, entonces, o va a atacar a Judá, entonces ellos lo que necesitan es precisamente que haya alguien que pueda hacer las veces de una persona que demuestre que Dios está con ellos y que mientras esa persona viva, bueno, con la vida garantizada de parte de Dios, nadie lo va a atacar. Y entonces asumió como señal el hijo del profeta, que aparece en el capítulo 8, versículo 1. Entonces allí asumió el hijo del profeta la señal del Mesías, en este caso del Emmanuel, mejor dicho. Y entonces en el hijo de él asume la responsabilidad de ser. Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer la presentación. ¿Ya ustedes ven la pantalla? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok, muy bien. Ok, entonces. Ajá. Lo voy dando bien, gracias. Cualquier cosa lo busco usted. No. Entonces, el capítulo 7 es muy importante en este sentido porque hay esa amenaza. Las amenazas internas y amenazas externas. Y activando la amenaza interna están los efraimitas o la tribu de Efraín que está al norte, y los del sur, que es Judá, están preocupados porque si hay algún convenio de la tribu de Efraín con los asirios, eso podría perjudicarlos a ellos. Sin embargo, Isaías le da el consuelo a ellos de que va a haber un Emmanuel, alguien que va a asumir va a asumir el compromiso de estar ahí garantizándole la seguridad a Judá, de no ser atacado por los sirios y por lo de adentro que era Efraín, en combinación con los asirios. Ese es el capítulo 7. Sabemos que Isaías le pidió a Acab que hiciera una petición, que pidiera una señal, pero él no quiso bregar con eso, no quiso bregar con la señal, porque él dijo que él no iba a probar a Dios en ese sentido. Entonces, ya sabemos que tenemos, ya un momentico, ok, tenemos ese detalle. El lenguaje, entonces, en Isaías 41 es de esperanza. Ajá, ok. Entonces, tenemos acá que el objetivo principal es restaurar el equilibrio emocional espiritual del pueblo, reduciendo el miedo y la desesperanza causado por amenazas internas y externas. Ya les mencioné, la interna estaba una tribu en combinación con la externa, que eran los asirios, y activando la confianza en Jehová como fuente de seguridad y sentido, que es lo que procura Isaías hacer. Entonces, de acuerdo con el lenguaje de esperanza, lo hallamos en Isaías 41. Si alguien, por favor, me lee ese pasaje, Isaías 41, por favor. Si alguien lo tiene a la mano, me gustaría que... Acá lo tengo. Dice, okay, por favor. El Dios de ustedes dice, consuelen a mi pueblo. Exactamente. Entonces, ese es el lenguaje de esperanza que se transmite allí. Y luego vienen las imágenes restauradoras. El desierto florece, la ciudad reconstruida, el lobo y el cordero juntos. Sí, recuerdan algunos que han leído estos pasajes donde aparece el lobo con el cordero. Sí han oído de eso, ¿verdad? Sí lo recuerdan. Sí recuerdan esos pasajes, porque algunos predicadores han hecho mención del lobo y el cordero, que estarían juntos. Estas imágenes, voy a destacar esto porque en Isaías y en cualquier libro de los profetas, por lo general emplean un lenguaje más bien de la naturaleza. No como nosotros que bregamos con la parte lógica, usamos la lógica.
para desarrollar situaciones, problemas o conflictos, sino más bien que nosotros procuramos que haya alguna respuesta lógica donde participe la razón para poder desarrollar y resolver nuestros problemas. En el caso de la Biblia es totalmente distinto. En el caso del Antiguo Testamento es distinto. Por lo siguiente, debido a que todos los judíos son el judío bíblico, me refiero al Israel bíblico, es más visual. Y aparte de que es visual, se le exige que sea auditivo. Y el punto acá es que cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que cuando habla de ser visual, significa que toda persona, si no ve, no puede creer. En otras palabras, hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Que una persona que es visual te puede creer porque lo ha visto. Cree en alguien, en un ídolo, en cualquier cosa, porque lo ha visto. Entonces, la idea acá es que hay que ver para creer. Esa es la posición, la cosmovisión de Isaías. Es decir, en el libro más bien del Antiguo Testamento, la cosmovisión es que hay que ver para creer. Mientras que cuando usted llega al Nuevo Testamento, se da cuenta que por el mismo Jesús, hay que creer para ver. Y usted dice, entonces, bienaventurados los que lo vieron, pero creyeron. Y creyeron. Eso es lo más importante. Entonces, hay una diferencia de la cosmovisión que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es que el judío del Antiguo Testamento es más visual. Y se le exige también que sea auditivo, cosa que no hace tampoco, porque depende de otros aspectos importantes para él. Como es visual, entonces requiere de sueños, de visiones, de milagros, de ángeles, de señales, por lo menos 5 elementos importantes para ellos en el Antiguo Testamento son indispensables como condición para poder ellos creer. Entonces, ellos no pueden dar por sentado que algo es cierto a menos que alguien lo compruebe con una señal, con un ángel, o porque un ángel se lo dijo, o porque lo aprendí, o porque aparte de eso, entonces hubo un milagro que ocurrió como el caso de Isaías, el caso del profeta Eliseo, por ejemplo, el caso de por ejemplo, Abraham, que Abraham de pronto sale con la idea de ir a ofrecer a su hijo, en el capítulo 22 de Génesis, ir a ofrecer a su hijo en sacrificio, y resulta que en el versículo 22, del versículo 12 del capítulo 22 de Génesis, se encuentra con que el ángel de Jehová le dice a él, mira, no atentes contra el hijo. Entonces le demuestra aquí que hay un corderito y es al que sacrifica. En otras palabras, observa que hay un ángel allí que viene de arriba y se aparece a Abraham para decirle que no haga lo que, bueno, tenía supuesto o planificado hacer, que era ofrecer a su hijo en holocausto. Entonces, estos elementos son importantes. Dentro de ese criterio nosotros vamos a trabajar las cosas, no por una explicación desde el punto de vista nuestro, sino desde el punto de vista del mismo texto, de qué recurso utiliza el autor cuando decide explicar algo. Como en el caso del capítulo 7, prefiere usar a un hijo del profeta como el Emanuel para garantizar que no habría conflicto entre los efraimitas o entre los asirios y los de Judá. Efraimita contra Judá. Entonces, el lenguaje es de esperanza siempre. Ya vimos aquí, en el capítulo 40, versículo 1, las imágenes restauradoras, se habla del desierto, que florece, la ciudad reconstruida, el lobo y el cordero juntos, la promesa mesiánica, un rey justo que gobernará con sabiduría. Esa es la aspiración, porque hasta ahora habían tenido 21 reyes y solamente 8 fueron buenos, en el caso de Judá.
En el caso del Reino del Norte tuvieron 20 reyes y ninguno fue bueno. En el caso de, vuelvo y repito, el caso de Judá, habían tenido 21 reyes y solo 8 fueron buenos. Entonces, es importante tener bien claro esto, que la idea es que haya un rey justo que gobierne con sabiduría de acuerdo con Isaías 9, 6 al 7. ¿Quién me lee, por favor, Isaías 9, 6 al 7 y el capítulo 11, versículo 1, por lo menos el versículo 1 y 2 y 3, por ahí, para no irnos extensamente a todo el pasaje. Yo tengo Isaías 9, dice, porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo al cual se le ha concedido el poder de gobernar y le dará estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Se sentará en el trono de David y extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará. Su reino quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Muy bien. Si ven todavía, ¿no? Si ven todavía la... Ok, muy bien. Entonces vamos a analizar entonces el objetivo que persigue Miqueas. El objetivo que persigue Miqueas es despertar la conciencia moral y emocional del pueblo ante la injusticia social y la corrupción, generando indignación ética para provocar arrepentimiento y luego ofrecer una visión de restauración que devuelva esperanza y confianza en Jehová. Ese es el objetivo en el caso de Miqueas. Los dos van a trabajar con ambos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces tenemos en segunda parte, ya si lograron, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Está claro lo que vamos diciendo hasta ahora? ¿Hemos comentado? Sí, ¿verdad? A mí me quedó, fue una duda, no fue una duda, no alcancé a notar completo. Usted habló de la cosmovisión de Isaías, que desde la perspectiva de que hay que ver para creer, ¿verdad? Sí, ese es de todo el Antiguo Testamento. Ajá, en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Ajá, y en el Nuevo... Pero recuerdo porque en una clase se comentó, pero lo quería anotar. Ellos recibían la confirmación a través de ángeles, sueños, señales. ¿Y cuáles fueron los otros dos? Que no escuché? Ángeles, sueños, señales, visiones y lo otro sería que milagros. Gracias. Ajá. Son 5 cosas que puedo mencionar hasta ahora que puedo darle hasta ejemplos de ello, ¿no? Es lo que más observan. Yo sé que ustedes ya han leído y han pasado alguna vez por todos esos capítulos, estos libros también, y se han dado cuenta de eso que estoy confirmando ahorita, ¿no? Lo que pasa es que siempre le damos una explicación desde el punto de vista lógico nuestro, ¿no? Nosotros tenemos una mente lógica y bregamos así. Es decir, desde el punto de vista lógico nosotros explicamos las cosas. Pero desde el punto de vista del autor, para hacerle justicia al autor, es mejor explicarlo a partir de él y qué recurso emplea el autor para hacerse explicar. Entonces, casi todo lo que el autor emplea es la parte emocional. Briga más que todo con la parte emocional. ¿Por qué? Porque Israel no es un pueblo que razona. Recuerda que hay cantidad de versículos que dice que es duro de cerviz. Y eso indica mucho, ¿no? Es un pueblo que razona porque es emocional. Él es más emocional que racional. Solo que él parte de cualquier conflicto o situación que se le presente para poder razonar. No como nosotros, que razonamos la situación primero y después, oye, nos arriesgamos si nos metemos en un problema o no, al conflicto o lo que nos venga. Pero en el caso de ellos no. En el caso de los judíos era distinto. Ellos son más gente emotiva, más gente emocionalista,
o emocional que racional. Pero eso no significa que ellos no razonaran, porque lo que hacen los profetas es llamar su atención a razonar, a observar su situación en la cual se encuentran y cómo ellos pueden salir de la situación en la que se encuentran. ¿Bien? Entonces, les digo esto porque a veces muchas de esas cosas se pasan por alto de cómo el autor explica eso. Sí. Entonces, seguimos. Pastor. Dígame. Que por aquí tengo la otra cita de la promesa mesiánica, no sé si se la leo. Sí, por favor. La del capítulo 11, del 1 al 9. Ah, sí. Ajá, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, con las aguas cubren al mar. Gracias, hermano. Eso implica entonces que todas las diferencias son allanadas, son superadas. El nuevo reino que aparece allí, entonces esa promesa mesiánica es muy importante para el pueblo de Israel. Pastor, con eso entendí, porque la atalaya tiene el dibujito ese. La revista de los testigos de Jehová, que tienen los animalitos juntos diferentes, desde el león con el cordero. Ah, no, porque ellos lo ven como una profecía. Sí, por eso. Y ahorita cuando estaba leyendo eso me llegó la imagen de ese dibujo. Ah, bueno, fíjate, y esto nos da más bien una clara idea de que el mismo autor del pasaje utiliza el cordero con el lobo. Uno nunca ha visto una cosa así, pero la idea es cómo pueden superarse las diferencias en donde hay diferencias. Entonces, la idea es lograr despertar una conciencia moral y emocional del pueblo ante la injusticia social. Es decir, que ellos se envuelvan tanto moral como emocionalmente en el asunto. Se entiende por moral, pues, la superación de cualquier diferencia que pueda haber entre ellos. Eso es importante. Luego tenemos que hay la visión generalmente, de acuerdo con el capítulo 11 que leyó nuestro hermano, hay una visión de restauración que va a devolver la esperanza y confianza en Jehová de parte del pueblo de Israel. Cuando ustedes vean entonces dos palabras muy interesantes, cuando ustedes vean la palabra Dios y vean la palabra Jehová, eso es importante tenerlo claro. Hay pasajes donde destaca la palabra Jehová y hay pasajes que destacan la palabra Dios. Entonces, recuerda que el nombre de Jehová es un nombre propio que aparece en el capítulo 3 de Éxodo, cuando Dios habla con Moisés. Y al hablar con Moisés, entonces le habla de esa idea de que el nombre propio, yo soy el que soy, se refiere a Jehová. Mientras que se habla del Dios que correspondía al reino del norte. Es decir, los del reino del norte, en este caso se leían las 10 tribus que se fueron al norte, ellos manejaban el nombre de Elohim, o sea, Dios. Y los del sur, por los que tenían el templo, los sacerdotes, los sacrificios, ellos manejaban el término Jehová. Estamos en la misma situación, solo que los del norte
seguían el Pentateuco, añadiendo a Josué como libro. Y esos estaban, en los del norte eran 10 tribus, mientras que las tribus al sur habían 2 tribus. Entonces, esas 2 tribus, que incluye a Judá, tenía como base ciertamente la ley, pero recuerda que ellos manejaban el templo, ellos tenían el templo, tenían los sacerdotes y se ofrecían los sacrificios. Esa es la diferencia. Entonces, ya ustedes saben que cuando ustedes vean la palabra Dios, es porque los del norte están compartiendo su mensaje o están compartiendo escritos o documentos. Mientras que los del sur, cuando utilicen la palabra Jehová, es porque los del sur están compartiendo con los del norte el término Jehová. Es decir, están compartiendo sus documentos, su información. Por eso alguna vez se va a aparecer Jehová Dios. Porque quiere decir que los dos están uniendo esfuerzos en que desde su punto de vista de Dios y desde Jehová van a procurar la restauración total de Israel. ¿Me explico? Se unen los dos términos. Dios y Jehová. Dios como el creador de la naturaleza, los cielos y la tierra. Se lo ve como el Elohim. Pero cuando usted brilla con Jehová, es el que crea al hombre en el capítulo 2 de Génesis. ¿Recuerdan? Que del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 4 de Génesis, usted observa la palabra Dios creando los cielos y la tierra y todo lo que él habita, inclusive al hombre. Aparece, por cierto, el nombre Dios, en donde dice hagamos al hombre. Y cuando dice hagamos al hombre, aparece el verbo en plural, refiriéndose porque a ese Dios, Elohim o de dioses, aparece en forma plural, solo que se tradujo el nombre en Dios y se dejó el verbo respetando el sentido original. Es decir, lo que tenía sentido desde el punto de vista del idioma original, que era el Elohim. Porque Elohim es plural, no singular. Entonces, cuando se tradujo del latín, quedó como del griego, quedó como Zeus, o después pasó al latín y quedó como Dios, Deus. Entonces, lo que ha habido es imitación de ese nombre, pero nunca han podido traducirlo exactamente como es, pero quedó como Dios. Y se ve como singular. Y el verbo quedó como en plural. Pero respetaron el original o respetaron la forma original en que se creó el nombre como plural, usando el verbo en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Recuerdan eso? Entonces, obviamente, de allí viene la información de que eso allí se refiere a la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es decir, cuando aparece en forma plural. Entonces, se aplicó esa pluralidad de hagamos al hombre a la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es lo que hemos sostenido por años nosotros. Y luego entonces tenemos Jehová como un nombre propio que le dio Dios a Moisés, a partir del cual él sacaría al pueblo de Israel de Egipto. Bien, entonces voy a lo siguiente para no alargarme mucho. La descripción de Miqueas, fíjate la descripción de Miqueas, ya le hice la referencia, la descripción con relación a Isaías, pero en el caso del lenguaje, el lenguaje es de juicio, en el caso de Miqueas, para provocar miedo que se ajuste y rompa con la indiferencia. Ejemplo, juicio, llamamos la palabra en griego crisis. Ustedes siempre dicen, yo estoy en una crisis, chicos, yo tengo una crisis, y esa palabra crisis no es castellana, es griega. Así que cuando usted dice, yo estoy en crisis, usted no está hablando en español, usted está hablando en griego, porque crisis es de donde viene la palabra juicio. Se tradujo como la palabra juicio, pero crisis es eso. Crisis es una palabra griega que significa juicio, como tal. Por si acaso ustedes
llegan a oír esa palabra, de la palabra crisis, pues sepan que es juicio. Entonces, bien. ¿Cuáles son las imágenes que emplea el autor? Usa viñas devastadas, campos perdidos, ovejas dispersas, conexión emocional con la vida campesina. Fíjese, él se desenvuelve en eso, porque eso es lo que él tiene, pues. Y eso es lo que la gente o su pueblo conoce. Entonces, él va a emplear un lenguaje que conoce ellos y que tiene sentido, uso y sentido para el mismo pueblo de Israel. ¿Cuál es la promesa de restauración? Un pastor que reunirá al rebaño. Según Miqueas 4, alguien por favor lea capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice, un pastor reunirá al rebaño, una nueva Jerusalén. Como Judá está en situación de ascuas, por lo que ha dicho Isaías, ahora ellos entonces también siguen con la inquietud de que haya un pastor que reunirá al rebaño. En este caso, Miqueas, capítulo 4, versículos 6 al 8. ¿Puedo leerlo? Sí, por favor. Dice así: Israel será redimido del cautiverio. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré a la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío. Vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Uno de los... Gracias. Hasta el 8. Sí, por favor. ¿Ya aparece? Sí, hasta ahí, ¿no? Entonces, van a observar ustedes que va a emplear la palabra Sión para referirse a Israel. Abajo, en Judá. En vez de Judá, entonces va a usar también la palabra o el nombre de Sión, que es lo mismo que decir Judá. Luego seguimos, que está referido entonces a una nueva Jerusalén, un pastor que reunirá al rebaño y logrará una nueva Jerusalén. ¿Cuál es la esperanza mesiánica que se consigue en Miqueas? Es que el gobernante de Belén, como símbolo de liderazgo humilde y justo. En el capítulo 5, versículo 2, alguien tenga la bondad de leerlo. Este versículo es conocido por todos nosotros. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muy bien. Eso siempre lo usamos nosotros como profecía para el tiempo de Navidad. Ustedes recuerdan que siempre se usa el Belén de Efrata, ¿ok? Entonces, dice, no eres la más pequeña, dice, no eres la más pequeña, ese que no era muy grande, pero de ellos saldría el que gobernaría a Israel. Saldría un príncipe, mejor dicho, con todo y que era pequeña. Dice tan pequeña para ser contada, no eres la más pequeña como para ser contada entre las familias de Judá. Pero de ti saldrá el que salvará a Israel. Bueno, ya tenemos eso por ahí. ¿Tienen preguntas al respecto? ¿Está claro, no? Bien, seguimos. Alguien, por favor, léame esto. Y es de, ¿cuál es el perfil de la nación de Israel bíblico en el Antiguo Testamento que lo distingue del Nuevo? Vamos a leerlo acá. ¿Alguien quiere leerle? ¿Le gustaría leer esa parte allí? Número 1. Dice que, ¿cuál es el perfil? Acá. Ajá. Es una nación difícil de guiar. Éxodos 32:9 y 33:3, Deuteronomio 9:6, Segunda de Crónicas 38. Debido a que es duro de servir, como dice Isaías 48, se podría decir que es bipolar. Ajá. 2. No, espero. Sí, sigue. Si quiere, sigue. También. 2. También se destaca en el pueblo hebreo lo visual, pues hay que ver para creer, mientras que en el Antiguo Testamento hay que creer para ver, según Juan 20:29. Sí, ese es el Nuevo Testamento, muy bien. 3. Asimismo, en el Antiguo Testamento, el arrepentimiento tiene que ver con constricción.
según Génesis 6:6, donde aparece el paralelismo sintético de que dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Okay. Voy ya, un momentico, vamos a hacer un break acá. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Luego la siguiente frase, por eso se llama paralelismo sintético, y le dolió en su corazón, es lo mismo que ha dicho antes, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Es decir, que lo que dice allí y le dolió en su corazón es lo mismo que lo que ha dicho anteriormente. Eso se llama paralelismo sintético. Entonces, ¿en qué consiste? Que dice una frase y la siguiente aclara lo que ha dicho anteriormente. Entonces, acá ustedes van a observar que la palabra arrepentirse tiene el sentido de contrición, sentir dolor. Y Jehová entonces dice acá, y le dolió en su corazón. Que es lo mismo que ha dicho anteriormente, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Ok? Ese es un detalle que tenemos que tener bien claro, que es lo mismo. Entonces, en el Antiguo Testamento se habla de contrición, ¿ok? De sentimiento. ¿Ok? Seguimos. Aquí entonces la segunda frase explica la primera, como ocurre en el Salmo 19:1. Dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Esa es una frase, esa es la primera. Y el firmamento es lo mismo que los cielos cuentan. Entonces, es la misma, por eso se llama paralelismo sintético. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento es lo mismo que cielos. Eso lo vemos nosotros en Génesis también. Dice que llamó a las aguas, puso cada cosa en su lugar y entonces le dio nombre a la expansión de las aguas, la llamó ¿qué? Cielos. Es decir, entonces lo que tenemos arriba es pura agua, como cielo. Y entonces dice, la expansión, lo que sobra de toda la expansión del agua, la subió y llamó eso cielos. ¿Me siguen en eso? Ok, lo que tenemos es agua arriba, entonces, de acuerdo con Génesis 1. Entonces, tenemos aquí que el arrepentimiento en el Nuevo Testamento es cambio de mente de propósito. Cambiar de mente, de idea, inclusive, de idea. Cambiar de idea, de mente, de propósito. Cuando uno lee Santiago 2:19 y su argumento afirma que en los judíos no ocurre nada, es el hecho de que dice el pasaje que los demonios creen y tiemblan. Pero en ustedes no ocurre nada. Es lo que es el argumento de Santiago. Es decir, si por lo menos, al menos los demonios tiemblan, pero en ustedes no ocurre nada. Es un argumento que como que dice de reducción al absurdo. Es decir, le pone la franela al revés a la persona y le hace ver su error. En el caso de Santiago ocurre eso, que va diciendo el caso de la persona que se supone que se arrepiente es porque ha cambiado, ¿no? Cambia, tiene una actitud de obediencia, pero resulta que en el caso de Santiago, en los judíos no funcionaba. No funcionaba, por lo menos no cambiaba. Los demonios por lo menos creen y el creer implica que había obediencia, temblaban por lo menos, pero estos ni temblaban. Es una manera de decir el autor Santiago a sus discípulos o a su gente que en ellos no estaba ocurriendo nada. Asimismo, cuando leímos Lucas 13:5 dice, no, si no os arrepentís, todos que pereceréis igualmente. Está refiriéndose a un hecho que a alguien perecieron anteriormente los de Ciro y Sidón, toda esa gente, y entonces él pone como ejemplo para ellos, si ustedes no cambian de mente, de idea, de propósito, van a perecer. Es decir, el no cambiar es una demostración clara de que le espera que la persona perezca o desaparezca. Es decir, si la persona decide no cambiar.
Y esto se usa para cualquier cosa de la vida, ¿no? Si alguien decide, no, yo no voy a cambiar nunca, yo no quiero cambiar nada. Muy bien, entonces, atente a las consecuencias de que pueden perecer tus cosas o lo que tengas como misión o visión obtener. Luego, entonces, tenemos que la palabra fe en Abraham, ¿cómo se define eso? A ver, ¿cómo se define la palabra fe de Abraham? Número 4. ¿Alguien, por favor, tenga la bondad de leerlo? Dice, luego tenemos la palabra fe de Abraham como obediencia práctica y sumisión a la voz de Dios. Salir de su tierra, ofrecer a Isaac, creer en la promesa sin verla cumplida aún. Era una fe que se expresaba haciendo lo que Dios mandaba. Exactamente. Eso es fe. Fe como obediencia, no como creencia. Es decir, que luego Dios tenía el concepto de fe como obediencia. Es decir, que yo tenía que obedecer. Toda persona que dice, yo tengo fe, quiere decir, yo obedezco. Ese desde el punto de vista de un judío. Ok, seguimos. ¿Preguntas? No hay nada más, ¿verdad? Seguimos. Ayúdenme acá, pues. Vamos a ver el perfil de Israel y vamos a ver cómo se distingue entonces del Nuevo Testamento. Número 5. ¿Quién me puede leer esa frase, por favor? La parte. Yo. Ajá, sí, por favor. Mientras que en el Nuevo Testamento, esa misma fe se describe sobre todo como confianza plena en la promesa de Dios, aun contra toda evidencia humana. Romanos 4:20. Ajá. 21. Exactamente. Hebreo 11, del 8 al 10 y 17 al 19, y Gálatas, versículo 3, del 6 al 9. Ajá. Entonces, allí le he contado a Abraham por justicia. ¿Qué cosa? Romanos 4:20. Ajá. ¿Qué dice Romanos 4:20? Dice que a Abraham le fue contada. ¿Por qué? ¿Por qué cosa? Romanos 4:20. ¿Alguien lo tiene? Su fe. Ah, su fe, que fue contada por justicia. Claro. ¿Qué es justicia realmente? La palabra justicia no es retributiva, no es ese pago retributivo que uno recibe por hacer algo bien o malo, sino que más bien la palabra justicia, en el caso de Abraham, es ser bienhechor. Es una palabra compuesta en griego, dikaiosune, que significa bien hacer. Es decir, que toda persona que tiene fe, pues es una persona que hace justicia, es porque es una persona bienhechora. Por eso Pedro le dice a los creyentes en el capítulo 4 de primera carta de Pedro, el versículo 12 en adelante, le dice que ninguno padezca por malhechor. Recuerda que lo opuesto a bienhechor es malhechor. Entonces, ninguno padezca por entremeterse en lo ajeno, ¿verdad? Y así sucesivamente, sino que más bien padezcan por ser bienhechor. Y por ser bienhechor se va a padecer. La idea de Pedro es lograr conservar siempre una buena conducta delante de los romanos, por lo menos eran los romanos bajo Domiciano. Ellos tenían que asumir una actitud bienhechora, hacer bien las cosas, para que los que critican de vosotros no tengan nada que decir de las cosas buenas que ustedes hacen. Se entiende que una persona es bienhechora porque actúa de acuerdo al propósito para lo cual fue creado. Es el caso del Salmo 1, 4, 3, que dice que el justo es como árbol plantado junto a corriente de agua, ¿verdad? Y dice que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No dice que va a ser próspero, pero por lo menos dice que prosperará. Quiere decir que donde interviene la mano de esa persona, las cosas cobran vida. Es decir, cobran sentido, tienen propósito, llegan a cumplirse y a llevarse a cabo. Entonces, ya tenemos que el Salmo, si quieren tomarlo, el Salmo 1
eso tiene el Salmo 1.3, se relaciona la justicia con el árbol. ¿Por qué con el árbol? Porque el árbol hace lo que fue destinado o creado, o el propósito para lo cual fue creado. ¿Cuál es el propósito de un árbol para ser creado? Dar fruto. Asimismo, el justo, que está junto a corrientes de agua, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque está destinado a hacer o a dar fruto. Ese es el punto. Bien, seguimos. Seguimos con el perfil. Entonces tenemos que hay dos modalidades principales como el pueblo judío procesaba la información. ¿Cómo lo hacía? Con el cerebro emocional que regula las emociones, la memoria emocional, el vínculo efectivo y las respuestas rápidas al entorno. Era muy rápido para responder. Alguien dijo que fuéramos tardos para la ira, ¿y qué? Que Dios, y fuéramos ¿qué? Lentos para responder. Es decir, que más bien tuviéramos control. Porque los judíos eran demasiado rápidos en cuanto a reaccionar. Entonces, con el cerebro emocional, los judíos, ellos procuraban razonar y era como Dios los hacía razonar. Y luego con el cerebro racional, que era el encargado del pensamiento lógico y análisis y planificación. Con eso, ellos lograban la otra parte. Es decir, que sobre la base de la emoción, ellos razonaban. Nosotros no. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros, sobre la base lógica, de la lógica nuestra, nosotros sentimos. Es decir, el sentimiento viene posterior. En el caso de los judíos, no. Para ellos, comienza y arranca con el sentimiento y posteriormente razonan. Como el caso de Jonás, pues, que Jonás fue y predicó el evangelio y predicó la palabra a los de Nínive. Luego se puso debajo de una calabacera y como la calabacera se le quemó, entonces él dijo, y se puso a mirar ahí, a observar que toda la gente de Nínive se había arrepentido. Esa gente se arrepintió ciertamente, pero Jonás esperaba aún que esa gente fuera castigada a pesar de que se había arrepentido. Y entonces Jonás termina diciendo, yo sabía que tú no cumples tus amenazas. No, pero si le pidió que se arrepintiera y la gente se arrepintió, ¿qué más quería? Entonces Jonás le reprocha a Dios ese hecho de que cómo es posible que esa gente que tan mala que fue con ellos, él lo estuviera perdonando o estuviera haciendo pueblo de ellos inclusive, porque ese es el argumento del libro de Jonás, que Dios es capaz de hacer pueblo de otras naciones y no solamente de Israel. Entonces eso es lo que yo les costaba de definir y entender. La otra cosa es que en el pueblo judío, para ser judío y creyente o cristiano para ellos, o llamémoslo así, cristiano, tenía que cumplirse con la ley. Tenía que cumplirse todo al pie de la ley. Pero entonces, si ellos tenían que cumplir todo al pie de la ley, era problemático porque ellos nunca aceptaban que las cosas tenían que cumplirse así en el caso de, o no se estaban cumpliendo así en el caso de los de Nínive. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, yo no les voy a dar ninguna señal a ustedes, solo la señal de Jonás. ¿Por qué le va a dar la señal de Jonás? Porque la señal de Jonás fue donde hubo una predicación sin necesidad de obedecer leyes, sin obedecer la ley. No necesitaron de la ley. Y por eso Jesús le dijo, a ustedes no les voy a dar nada más, ninguna otra señal, solamente la señal de Jonás. Si ustedes la aceptan, bien, si no, también. Pero el punto de él era ese, que la señal de Jonás era muy importante porque en Nínive todo el mundo se convirtió sin necesidad, o se arrepintió sin necesidad de seguir ciertos parámetros de la ley, o siguiendo la ley o la Torá. ¿Me siguen? ¿Qué es lo que reclaman en el caso del Nuevo Testamento los discípulos y otros, los fariseos también? Número 9, ¿quién me ayuda ahí? Número 9, a leer eso.
Observamos en los pasajes bíblicos ¿qué? ¿Qué cosa? A ver, ¿quién me ayuda? Que las decisiones, ¿me escucha? Sí, Observamos en los pasajes bíblicos que las decisiones que toma el pueblo judío están muy influidas por símbolos, sí. símbolos emocionales, relatos y experiencias comunitarias, señales, visiones, ángeles, milagros y sueños. Ajá. Si es una visión, el ángel la interpreta. En Daniel 10 lo vemos. En Daniel 10. Y si es del cielo, el ángel es el Es guía. el guía, porque no puede andar solo por el cielo, según ellos. Esa era la opinión de los judíos. Entonces tenía que estar acompañado por alguien. Como en el caso de Pedro, cuando tuvo, recuerda que se abrieron las puertas de la cárcel. Entonces lo acompañó lo del ángel. Pero si tú salías diciendo, no, chico, yo salí porque, oye, tuve un golpe de suerte ahí, chico, yo no sé cómo fue, si salí, y los tipos se quedaron dormidos ahí, los soldados. Ninguno de ellos mismos, entre los judíos, iban a creer eso. Tenía que haber alguien que te hubiese encaminado. Entonces, ¿quién me encaminó? ¿Quién te encaminó a ti? Un ángel. Y resulta que fueron los ángeles que lo encaminaron a salir de la cárcel. En el caso de Pablo era distinto. Pablo, ciertamente se abrieron las puertas de la cárcel, pero Pablo se quedó sentado ahí, esperando ahí, y más bien para proteger al carcelero de Filipo. Entonces, ese es el punto que Pablo no hace. Pero Pedro sí, salió tranquilo. ¿Por qué? Porque lo acompañó un ángel. ¿Ve? O los ángeles lo acompañaron para que saliera. 9, 10. A ver, ¿quién tiene el 10? ¿Puede leer, por favor? Los profetas bíblicos tuvieron que escribir según la etapa que rigiera la nación, tal como por ejemplo si estaba en el preexilio o en el antes, durante el exilio, o sea, en el durante, y si estaba en el posexilio, o sea, en el después. Ok. Sí captan eso, ¿no? 3 etapas tuvo el pueblo de Israel: el exilio, el preexilio, exilio y posexilio. Es la etapa que nosotros por las cuales también pasamos. Nosotros pasamos por esas 3 etapas al estilo de Job. Tenemos un antes, tenemos un durante y tenemos un después. De pronto en nuestras iglesias siempre concurre gente así, que están en una de las 3 etapas. Uno quizás está en el preexilio porque están aprendiendo, están allí familiarizándose con los contenidos que se dan en la iglesia. Pero puede ser que otra persona que viene a la iglesia ese domingo está en su exilio, está fuera en una situación difícil, en problemas, en dificultades, tiene un problema, tiene una crisis, etcétera. Entonces, ese está en el durante. Y otros que ya han pasado esa prueba, ahora están más bien proyectando qué hacer, cómo recuperarse de las pérdidas que han tenido, como pasó con el caso de Job, en el capítulo 42 de Job, que el versículo 10, donde Job recuperó todas las pérdidas, dice que Dios le dio el doble. El 11, número 11, el antes entonces de Israel tuvo que ver con la emoción, más que con la razón. El antes me refiero al preexilio, porque tuvieron que tratar con experiencia primero para poder intervenir o hacer intervenir la razón. ¿Me siguen, no? En el caso de los judíos, son distintos a nosotros aplicamos la lógica, pero en el caso de los judíos aplican la parte emotiva. Antes de llegar a ese punto, llegan a la parte emocional, y una vez que, de acuerdo a cómo están ahí emocionalmente, ellos entonces razonan. Sobre la base del sentimiento, ellos razonan. Seguimos. A ver. ¿Quién me lee la siguiente? Seguimos con el perfil que hay en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que la experiencia bíblica de Israel está dominada por el sistema emocional. Ya lo sabemos, ¿sí? Ya no tenemos que repetir eso. Ya lo que hay allí ya es una explicación de lo mismo. No es un pueblo de mente fría, meramente lógica. Nosotros sí pregamos con lógica, pero ellos no. Ellos son distintos en el caso nuestro. En definitiva, Israel bíblico razona a través de su ¿qué? De sus emociones. Porque las emociones aportan contexto y sentido a las leyes y mandamientos para ellos, ya que el razonamiento en Israel se basa en la memoria emocional comunitaria que fortalece la identidad y responsabilidad. Es decir, siempre se le dice al pueblo de Israel,
Recuerden esto, acordaos de aquellos, recuerdan, todos acordados de vuestros padres. Siempre se busca manera de hacerle ver a ellos la necesidad de hacer memoria de sus padres, de sus antepasados, para poder entender el presente. Siempre tienen que ir al pasado para poder explicar el presente. Estamos claros en eso, ¿no? Así ocurre en Apocalipsis. Apocalipsis tiene un sinnúmero de referencias del Antiguo Testamento porque ese reciclaje que se da del Antiguo Testamento en Apocalipsis tiene el propósito de ayudar a la persona a entender el momento, pero yendo al pasado. Hay que ir al pasado para poder entender el presente. Es así como ellos funcionan. Por eso, emocionalmente se envuelven en el asunto y después cuando ellos le aplican la lógica. Seguimos. La ley y los profetas como ejemplo de razonamiento emocional. A ver, ¿quién me lee esa parte allí? Las normas y profecías no son solo reglas lógicas, sino respuestas emocionales a experiencias humanas, opresión, alianza, esperanza, que se articulan en leyes y discursos racionales. Así es. Entonces, seguimos. El pueblo de Israel usa el razonamiento para canalizar y dar forma a sus emociones, no para suprimirla. Exactamente. Eso es. Entonces, seguimos. Vamos a ver acá. Entonces, veamos lo que ocurre en cada etapa. Ya ustedes pueden observar eso, no vamos a leer eso mucho porque ustedes tendrán su tiempo para leerlo, ¿no? Esto, ¿qué ocurre en el exilio? Por ejemplo, formación de identidad. Por ejemplo, ya sabemos que Génesis es formación de identidad. Tú sales con algo en Génesis. ¿Cuál es? Que dice el capítulo 1 que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿sí o no? Salimos con imagen de Él. Eso es identidad. Luego vamos al capítulo 2, luego vamos al capítulo 3 y observamos que hay una dama que tiene la iniciativa de ser como Dios. Y Dios concluye en el versículo 22 diciendo, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. ¿Por qué? Por la iniciativa de una mujer. Porque es ella quien busca la iniciativa de ser como Dios. Y en eso participó el hombre también. Pero el hombre no tomó la iniciativa. Quien tomó la iniciativa de ser como Dios es la mujer. Y entonces Dios termina diciendo en el versículo 23 del capítulo 3 de Génesis, he aquí que he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Es decir, Dios reconoce esa iniciativa que hizo la mujer de buscar ser como Dios. Y lo logra. Entonces luego tenemos en el capítulo 5 de Génesis que entonces el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y a ambos lo llama Adán. Ven esos detalles, ¿no? Génesis te da identidad. El capítulo 12 entonces de Génesis te dice con Abraham que quiere hacer de él una nación que siga a Jehová. ¿Ven la situación? Una de las cosas que más se explica en Génesis no es tanto el origen de las cosas, es la identidad que nos da a nosotros Dios. Ese es un punto importante. Dejamos eso ahí y ustedes pueden verlo. Todo está explicadito allí por etapa, preexilio, exilio y posexilio. Seguimos. Entonces, ¿qué ocurriría acá con Israel? Vamos a ver otro detalle de Israel. Ok. Aquí, demasiados detalles. Por ejemplo, nosotros usamos la palabra resiliencia. Hay una Frankel, que es una autora judía. Yo no sé si ven esa letra. ¿Sí la ven? ¿O necesitan? Sí, sí. ¿Sí la ven? Hay una autora judía que es la que maneja el concepto de resiliencia. Pero como en hebreo no existe la palabra resiliencia, entonces aparecen acá las palabras en hebreo, ¿no? Se las pusimos acá en hebreo y están así como transliteradas al castellano. Así que se puedan leer, pues. Entonces ustedes pueden notar que la resiliencia para ellos pudiera ser el equivalente en hebreo como consuelo profundo, transformación del dolor. ¿Cómo transformar el dolor?
Luego, con esperanza como ancla emocional, fuerza interior, sé valiente, dice, sé fuerte y valiente, como en el caso de Josué, sé fuerte y valiente. En el caso de retomar, muy osado en el sentido de el volver a Dios, implica volver a empezar. Yo no sé qué sentido tiene para ustedes el concepto de resiliencia. Seguramente han manejado ya ustedes ese término, ¿no? Desde el punto de vista de la lógica, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve la resiliencia? Los judíos lo ven desde este punto de vista, así como se traduce en cada una de estas palabras. Pero me imagino que nosotros tenemos otro concepto distinto sobre lo que significa resiliencia. Yo creo que es casi parecido a eso, ¿no? Como volver otra vez a empezar. Ahora, seguimos con esto y todo lo demás pues viene como pérdida, trauma. Entonces, por ejemplo, cuando hay una pérdida, fíjate cómo ilustran ellos cuando hay una pérdida. Pérdida o trauma, lo utilizan con agua oscura, espejo roto o pozo. Cuando hablan de renacimiento, de volver a nacer, entonces hablan de la mariposa, fuego que purifica, desierto floreciente. Cuando hablo de la memoria reprimida, entonces hablan de una caja cerrada, niebla. Esos son los ejemplos que ellos utilizan para poder explicar la conducta de los judíos como tal. Y luego, poder interior, león se usa como poder interior, fuerza interior, entonces utilizan al león, el corazón ardiente o la montaña. Entonces, esta lista de metáforas es la que esta Frankel da para explicar cómo funcionan ellos en su vida, en su vida personal, en sus situaciones. A ver, seguimos adelante a ver si puedo acá. Bueno, no me... Ok, vamos a ver aquí. ¿Hay preguntas? ¿Está claro esto? Sí. Sí. Ok. Yo creo que aquí... Ah, ok, ya está. No me agarra la... A ver. Ya un momentico que voy a pedirle a alguien que me ayude en esto de seguir corriendo la lámina. A Lidia. Ya un momentico que voy a ver cómo resuelvo esto aquí. Ya un momentico. ¿Cómo vamos hasta ahora? Se va captando Sí, esta vamos bien. diferencia de cómo ellos manejan sus emociones y cómo nosotros manejamos nuestras emociones. Pues. Eso es importante tenerlo en cuenta. No, yo seguí acá dándole así a la cosita. Ajá. No, necesito avanzar, pero no me... Espera un momento. Ya observamos un momentico, a ver, hay un problemita aquí técnico. Tranquilo, estamos en vivo.
Volvimos. Vieron los aportes de Ileana Frankel, que yo le mencioné anteriormente, ¿verdad? Que ella se ocupó de seleccionar todas las figuras que ella encontró en el Antiguo Testamento para explicar toda situación de acuerdo con Isaías y otros pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra árbol y con qué lo relaciona. Por ejemplo, representa la continuidad del pueblo de Israel. Ese es el sentido que ellos le dan. Raíces, tradición, tronco, historia, rama, generación futura, el árbol de la vida, como símbolo de la Torá. Ven allí, es decir, lo que para ellos tiene sentido, el uso y sentido que ellos le dan a las palabras. Por ejemplo, la palabra fuego, esos son símbolos. Todos estos símbolos ustedes los pueden leer en casa, no hay ningún problema porque ustedes pueden leer todos esos símbolos en su casa y se van a dar cuenta, de acuerdo al aporte que nos da Frankel, que nos va a permitir a nosotros saber cuál es el sentido que ellos le dan a lo que escriben. Entonces, cuando estamos leyendo un pasaje bíblico, pues podemos encontrar que si nos encontramos con una de estas metáforas en uno de los pasajes, ya ustedes saben qué sentidos le dan a ellos originalmente al pasaje, porque les va a ayudar a ustedes también para cuando van a explicar un pasaje del Antiguo Testamento, teniendo estos recursos, saber cómo explicarlo, porque ellos, para referirse a la parte emocional de las personas, van a utilizar las plantas, como el caso de Isaías 48, donde dice que en la mañana el pueblo es como la hierba que en la mañana florece y en la tarde se seca, ¿verdad? En la tarde está floreciente y en la tarde se seca. Entonces, eso es importante tenerlo claro, porque hay que tomarlo en cuenta también, cómo es que ellos se explican a sí mismos todo lo que ellos han escrito. Bien, voy a pasar entonces a lo siguiente y me imagino que ustedes entonces tendrán la oportunidad de seguir brigando con esto de la información que tenemos ahí de los símbolos que usa el pueblo judío dentro de lo que han escrito como libros. Voy a entonces a seguir. A ver. Aquí. A ver ahora aquí. Entonces, dile a mí se me olvidó que la... Llámame a Livia que me dijo que había una cosa acá que tenía que mover. Sí, ya va. Livia. Ya un momentico. Livia me dio, aparte de poner esto aquí pequeño, que tenía que mover yo. Muy bien. Ok, voy a esto. Volví otra vez a caer. Que voy. Entonces. No me sale acá. Otra vez se me trancó. Ok. Entonces ya. Acá, esta parte, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, pastor. Ok, bien. Ven ustedes acá entonces un cuadro. Ella me dio de esto hasta aquí. Me dio esto. Y luego acá la cosita. Esto solo. Nada más, solo. Ok. Ok, está bien. Ok. Una aplicación nuestra de... Tengo el micrófono abierto, no sé. Ok, sí me escucha. Una aplicación a lo nuestro sería entonces acá con este cuadrito,
Ustedes lo observan allí. Cada uno va a tener pues material a la mano. Ajá. Ese es. Y luego pasan. Vuelves así, que esté grande y le das acá. Ok, ya. Vuelves atrás. Ok. Ven ese cuadrito allí, ¿verdad? Tiene 3 etapas en la vida nuestra. Representa 3 etapas de la vida nuestra. El preexilio, exilio y posexilio. Entonces el exilio de Israel está representado por el antes, su exilio por su durante y el posexilio por el después. Asimismo, entonces los profetas dedicaron en el antes de Israel a la función preventiva de advertencia. Es decir, advertirle al pueblo de Israel qué cosas debían tener en cuenta, como el caso de la Torá o la ley. Luego, durante la función curativa, es decir, procurar de que las personas que tuvieran una situación difícil, entonces se dedicaran más bien a cómo mejorar esa situación espiritual, que a nuestro entender significa buscar maneras de curar lo que hay dentro de nosotros debido a cualquier situación o conflicto que hayamos tenido, de tener que haber salido de nosotros mismos fuera del lugar, como dice Hebreo, salir a Jesús fuera de la puerta. Es decir, como Jesús que fue al desierto, o así como Jesús murió fuera de la puerta o de la ciudad, así mismo nosotros salimos, tenemos nuestra salida, y esa salida y esos exilios procura es buscar calidad de vida. Es decir, que la parte curativa tiene que ver con buscar calidad de vida en nosotros, mejorar nuestra calidad de vida, no un nivel de vida. Mucha gente confunde calidad de vida con nivel de vida. Realmente no tiene nada que ver con la calidad de vida con nivel de vida. El nivel de vida es una cosa y el tener calidad de vida es otra. Entonces, procuramos mejorar nuestra calidad de vida en la medida que vamos avanzando en nuestra vida cristiana. Y esa es la parte curativa. Si cualquier cosa que no ande bien, pues nosotros entonces vamos al exilio, pasamos por un exilio siempre, pasamos por una situación difícil y de allá nos regresamos buscando no nivel de vida, sino calidad de vida. Y después viene entonces la parte rehabilitativa, que es cuando nosotros nos recuperamos de cualquier situación o problema por la que ya hemos pasado. ¿Está claro esto? Acá tienen preguntas sobre esto. ¿Está claro el cuadro, no? Sí, está claro. Sí, esta es la manera como nosotros pudiéramos entenderlo. Así que eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta cuando nos veamos en una situación difícil. Ok, déjame ver cómo le hago aquí ahora a esto. Sí, ok. Entonces seguimos. Este y ya. Ok, déjame ver cómo le hago acá. Ok. Ahora, ellos ya tenemos aquí un cuadro donde cada uno de ellos asume unas situaciones. Por ejemplo, hubo situaciones cuando ellos llegaron al exilio, les tocó irse fuera de su patria, entonces ellos llegaron a una situación tal donde ellos tuvieron que buscar la manera de cómo asumir otras situaciones, cómo asumir las situaciones que tenían antes. Por ejemplo, cuando no había altar, asumieron la mesa. Cuando el texto del Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, está indicando allí que esa mesa, los altares fueron sustituidos por la mesa. Y delante del enemigo dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces ya tenemos aquí un altar familiar, que es la mesa. Y entonces así fue como ellos fueron asumiendo las cosas que iban perdiendo, las iban asumiendo de manera distinta. En el caso de los altares, los lugares altos asumieron la mesa. Cuando no había templo, entonces asumieron la sinagoga. Cuando no hubo sacrificio, asumieron la oración. Por eso ustedes ven a un Daniel orando 3 veces al día, las veces que se ofrecía sacrificios. Cuando no había tierra, entonces asumieron la promesa, como el caso de Abraham. Israel no esperaba condiciones ideales para adorar, crear un espacio sagrado donde antes no había. Eso es lo importante. Y asumieron lo invisible con la esperanza activa. Cuando no, en el centro, ustedes ven en la columna del centro, cuando no observaron el sábado en Egipto, por ejemplo, que como estaban fuera de su patria, no les permitían a ellos observar el sábado. Entonces conservaron como símbolo
la santidad y la esperanza. En el desierto entonces usaron el pan sin levadura, porque sabía que el pan común que ellos utilizaban, acostumbraban a hacer en la ciudad, ya en el desierto no podían hacerlo, continuar así, sino más bien asumirlo como pan sin levadura para que no se enmoheciera. Los salmos expresan entonces emociones humanas profundas, miedo, angustia, alegría y esperanza. Y eso lo leemos en Deuteronomio 6, 4 al 5. Nos habla de amar a Dios sobre todas las cosas, o amar a Dios, en este caso, con todo el corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. En el caso de Job y Eclesiastés, Jeremías, conocido como el profeta llorón, Elías huye por miedo y desánimo emocional. Usted observa entonces que Job pasa por una situación bien difícil. Eclesiastés declara abiertamente que las cosas que pasaron, esas serán. Es decir, lo que hubo, eso habrá. Es decir, no va a haber nada nuevo en la vida nuestra, sino que todo lo contrario. Va a haber un continuo repetir, un reciclaje continuo. En el caso de Jeremías, conocido como el profeta llorón, esa es una de las demostraciones claras de cómo el pueblo de Israel, en realidad, las emociones los afectaban bastante. Y un caso de eso, en Jeremías, cuando ustedes leen todo el libro de Jeremías, Jeremías pasa por situaciones bien difíciles y no le queda de otra que llorar. Elías huye por miedo, eso es interesante, y el desánimo emocional. Con la diferencia de que Elías se da cuenta en Primero de Reyes, capítulo 19, que en el terremoto, en el viento y en el fuego no estaba Dios. Dios no estaba en ninguna de esas tres. Solo estaba en un silbo apacible. Luego entonces tenemos las referencias acá bíblicas donde se consiguen las porciones que ya hemos mencionado, de los puntos que hemos mencionado. Y aparecen allí Jeremías 31:3, Oseas 11, 8 al 9 y Éxodo 2, 23 al 25. Y en el desierto, pues, cuando no hubo agua, usaron entonces el vino. En lugar del agua le fue dado el vino y en lugar del pan, el pan que comúnmente utilizaban con levadura, en el desierto lo usaban sin levadura. Tuvieron que asumir las cosas donde nunca hubo nada, porque no les quedaba de otra, tenían que bregar así, como ellos entendían que debían hacerlo para no perder la esencia de lo que Dios había dado a ellos como oportunidad. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que entonces que Isaías trabajó en la parte preexílica y trabajó allí destacando el juicio y el colapso emocional del capítulo 1 al 39, y con eso empecé yo la clase. El estado emocional, por ejemplo, alarma, ansiedad, indignación, dolor y pérdida de sentido. ¿Alguien me ayuda, por favor, en el número 2? ¿El pueblo vive con qué? Con falsas seguridades Ajá, institucionales. sigan, por favor. Templo, reyes, sacrificio. Pero está, ya va que lo tengo en el teléfono, está desconectado emocionalmente y espiritualmente. Ajá. Letra B, por favor. Sistema emocional alterado por trauma comunitario, corrupción moral, injusticia social, amenaza de invasión extranjera. El Ajá. punto 1 dice, se activan respuestas de lucha o huida, pero el pueblo permanece en negación emocional. Ese es el caso de Isaías. Ok, muy bien. Letra C. Uso y sentido de la naturaleza. Ajá. Punto 1, animales. Ya El va. buey. ¿Qué Ya va, dice? que estoy por el teléfono y... Ah, está bien, sí, un poco difícil decir. Buey conoce a su dueño, pero Ajá. Israel no entiende. Ok. Capítulo 1, versículo 3. Ah, El contraste entre instinto animal y desconexión humana, ajá. desorientación emocional. Eso quiere decir que entonces, ¿cómo es posible que un animal sí sepa qué es lo que el dueño quiere o su amo quiere y Israel no sepa qué es lo que Dios quiere realmente de él? Número 2. Ujú. Plantas y viñedo. Ajá, La sí. parábola del viñedo, capítulo 5, versículo 1 al 7.
representa a Israel como una vid que dio uvas silvestres, imagen de decepción afectiva. Decepción Ajá, afectiva. así es, correcto. Sí, fíjate que voy dando esos perfiles de cómo ellos iban interpretando lo que eran los animales, cuándo usaban los animales, para qué situación se usaban los animales, en situación emocional, cómo usaban las plantas de viñedo. Luego, para paisajes secos y desolados. ¿Qué dice? Las ciudades que Se vuelven ruinas, imagen de una interioridad devastada. devastada, exactamente. Preguntas. Yo no. No sé si Alguien alguno me quiere pregunta. preguntar. Todo el mundo está bien. Ok, déjame pegar acá con esto y aquí. Ok. A ver. Para compartir aquí, esta cosa me está... Tengo problemas con el computador. Ok, ya. Alguien, por favor, léame entonces la letra B de la siguiente. Reemplazo institucional. ¿Qué hicieron? 1. Anticipación de que el templo caerá y las instituciones fallarán. Ajá. 2. Se empieza a gestar la idea del remanente, fiel como una nueva base de identidad emocional y espiritual. Ajá. ¿Por qué? Porque sencillamente hubo gente que pasaron ciertamente, salieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán. Pero hubo gente también en la tierra de Canaán que tuvieron que hacer un pacto para definirse con relación a Jehová en el capítulo 24 de Josué. Entonces después hubo gente que no ni era de Egipto, ni tampoco fueron de los que salieron de Egipto, sino que eran gente que se iban añadiendo o nacieron en el proceso. Entonces, estando en esa situación, entonces se llamó a ese grupo remanente fiel, porque ya allí era a partir de un pacto que ellos hacían con Dios, como se lo llamaban a ellos el remanente. Bien. Número 2, ¿qué hace Isaías como en el exilio? Ya hizo en el preexilio, ahora con relación al exilio. ¿Qué hace? ¿Qué procura? Vive la pérdida total de referencias institucionales. Okay. El proceso de reconexión con la esperanza y comienzo de lo emocional. Consuelen a mi pueblo. Ok. 4. Uno de ustedes leyó ese pasaje, ¿verdad? Consuelen a mi pueblo. Esto lo comenzamos nosotros al principio con Isaías 40, ¿verdad? Entonces, la idea es consolar al que está solo, por supuesto. Seguimos, sigue. Inicio de sanación del trauma, reconocimiento del dolor, más promesa de renovación. Ajá. ¿Qué animales emplea el autor? Animales. Los que esperan en el Señor levantarán alas como águila. El águila representa la resiliencia. Resiliencia. Ok, muy bien. Preguntas. ¿Tan clarito? Sí. Ok, vamos a ver si a veces esto sigue. Ok, alguien siga el número 2. Pasajes transformados. Paisajes transformados. ¿Qué dice? El desierto florecerá. Bueno, error. Paisajes transformados. El desierto florecerá. El capítulo 35, 1, 2. Imagen de renacimiento emocional tras el trauma. Número 3, siga, hermano. Agua en el desierto. Voy a abrir ríos en las alturas. Capítulo 43, versículo 19 al 20. Simboliza la reconexión emocional y espiritual tras la sequía. Bien. Siga. La C, reemplazo institucional. 1. El siervo sufriente reemplaza al rey como figura central. El liderazgo ahora es desde la vulnerabilidad, no el poder. Número 2. Dios como pastor, capítulo 40, versículo 11. Reemplaza a instituciones fallidas. Surge una relación emocional más directa. Bien. Ok. Seguimos. Entonces acá, el 3. Ya viene la parte posexílica. ¿Cómo funciona Isaías allí? ¿Con la reconstrucción de qué? La reconstrucción y el nuevo yo. Exactamente, que va desde el capítulo 56 al 66. Entonces, letra A, estado emocional.
¿Cómo lo plantea Isaías? Dice, reconstrucción, integración del trauma, esperanza realista, pero también tensión interna, retos del regreso y convivencia. Sí, ¿cómo regresar? Ese es el detalle. Capítulo, digo, punto 2. Emociones mixtas, entusiasmo y miedo al repetir los errores del pasado. Bien. 3. Dice, integración de experiencias, se consolida una nueva identidad más madura. Eso. La 4 dice, comienza una reconfiguración emocional e institucional. El alma ya no busca solo estructuras externas, sino autenticidad interna. Exactamente. Es donde está la verdadera realidad. ¿Ok? Bien. Seguimos. Letra B. Uso y sentido de la naturaleza. ¿Cuál es el uso y sentido que le da a la naturaleza? Cielo nuevo. Y tierra nueva. Ajá, es el capítulo 65, 17 al 25. ¿Cuál es la Visión visión allí? emocional. Ajá. El punto 2. El lobo y el cordero pastarán juntos, 65-25. Reconciliación de los opuestos, símbolo de armonía interna. Muy bien. Número 3. El árbol seco florecerá, representación de la esperanza restaurada. Restaurada. Muy bien. Letra C. ¿Quién me ayuda? Dice, reemplazo institucional. 1. Aparece una visión de un templo nuevo, pero más simbólico. Dios habita con los humildes. Capítulo 66, verso del 1 al 2. 2. Se reemplaza la institución rígida por una espiritualidad interiorizada. Interiorizada. Muy bien. Van captando la manera como él trabaja, el profeta, ¿no es cierto? Ok. Seguimos. Bien, acá. Este es un resumen. ¿Qué tenemos en la etapa? Juicio como etapa. A ver, alguien me lea en los capítulos cuáles son los temas de la etapa. Ajá. Juicio, capítulo 1 al 39. 39. Luego. Exilio 40 al 55 y restauración 56 al 66. Muy bien, esos son los 3 temas importantes del pueblo de Israel para el profeta Isaías. La emoción principal, pues sabemos que es la alarma, la desconexión con el caso del capítulo 7 con que comenzamos nosotros hablando, el duelo, consuelo y esperanza. Luego ven la naturaleza como símbolo, ya eso ya lo vimos. Esos son un repaso, nada más. Y el reemplazo institucional. ¿Se entiende por reemplazo? Es asumir lo que no hay. El momento en que no hay algo, entonces había que asumir otra cosa. Por ejemplo, el caso que yo le mencioné, que en vez de los altares altos, los lugares altos, lo asumieron ¿qué? ¿Qué asumieron en ese lugar? En lugar de los lugares altos, de los altares. La mesa. La mesa. Esa se encargó de eso. Por ejemplo, cuando ustedes leen un pasaje como creo que Pedro, que es el que habla de esa parte que dice que el amor cubrirá multitud de pecados, pero también lo dice Salomón en Proverbios, creo, ¿no? Dice que dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí recuerdan eso? Y segunda de Pedro. Ay, no me acuerdo qué parte está allá. Ajá. En Proverbios, también. Primera de Pedro 4:8. Ajá. Proverbios 4:8, ¿verdad? Léame eso. Por favor. Ya va. Voy a buscarlo por aquí. Dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La palabra cubrir, ¿con qué lo relaciona el autor? Con un sacrificio de expiación. De expiación. ¿Sí? Entonces quiere decir que cada vez que alguien ama a otra persona, el hecho de amarlo lo que hace es cubrir o hacer sacrificio de expiación, cubriendo la multitud de faltas que pudiera haber en la otra persona a cambio de que prospere la fidelidad o prospere la duración matrimonial o la unión. ¿Me siguen en eso, no? ¿Captan la idea? Ok. Entonces, esa es una de las cosas que se ve ahí, que
tanto Pedro como el proverbista habla de que se usa el sacrificio como la manera de cubrir multitud de pecados. Vámonos entonces a la etapa y destinatario según Miqueas. Vamos a ver, ¿quién me ayuda a leer esa parte? Nada más los títulos porque ahí está bien especificadito. El preexilio del reino del norte. La A, destinatario Israel, Samaria. Samaria. La capital, recuerda que la capital era Samaria, ¿verdad? De Israel, que quedaba al norte con 10 tribus. Sigan. La B, situación. Idolatría, corrupción, opresión social ante la caída de Samaria, 722 a.C. Muy bien. La C, el mensaje, anuncio del juicio inminente por la injusticia y el abandono del pacto. Okay. La D, referencia clave, Miqueas capítulo 1, verso 6. Haré de Samaria un montón de ruinas. Luego, siga. Preexilio del reino del sur. A, destinatario, Judá, Jerusalén. B, situación, influencia negativa del norte, corrupción de líderes, sacerdotes y profetas, desigualdad social. El C, mensaje, advertencia de que Jerusalén correría la misma suerte que Samaria si no se arrepentía. La D, referencia clave, Miqueas capítulo 3, versos 12. Por causa de vosotros, Sión será arada como campo. Muy bien. Punto 3, hermano. Etapa de esperanza y restauración post exilio del juicio. La A, destinatario, ambos reinos, como pueblo de Dios en su conjunto, futuro restaurado. B, situación, después de anunciar el juicio, ofrece promesas mesiánicas y visión de restauración bajo el reinado de paz del Mesías. Muy bien. La C, mensaje, llamado a la justicia, misericordia y humildad, Miqueas 6:8, y promesa de un rey nacido en Belén, Miqueas 5:2. La D, referencia clave, Miqueas 4:1, versos 1-4, visión de paz y adoración universal. Muy bien. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Miqueas trabajó con dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Trabajó con los dos. Y fíjense los enfoques, cómo trabajó con los problemas que habían en el norte y después cómo trabajó con los problemas que habían en el sur. Finalmente, su mensaje es la etapa de esperanza, que es cuando vienen ya de regreso a su país. Entonces, es la etapa de esperanza y restauración, pues anuncio de juicio. Entonces, los destinatarios son ambos reinos, ¿verdad? Como pueblo de Dios en su conjunto. Y finalmente, entonces, tenemos la situación, después de anunciar el juicio, ofrece promesa mesiánica y visión de restauración bajo el reinado de paz del Mesías. Finalmente, entonces, llamado a la justicia, misericordia, como leyó nuestra hermana. Y luego, entonces, ya tenemos un punto clave acá, la visión de paz y adoración universal. La idea es que todos vengan y todos lleguen y estén a cuenta con Dios. Ese es el punto del libro de Miqueas. ¿Quién como Jehová? Ese es el lema es lo que significa Miqueas. Y Jehová es mi salvador, mi salvación en el caso de Isaías. El nombre de Isaías significa Jehová es mi salvador. O es mi salvación. Pero en el caso de Miqueas, son tres palabras, y esta K y As, que estas tres frases, bueno, en hebreo, significa ¿quién como Jehová? Entonces, la idea es cómo la gente puede tener una actitud preferencial por Jehová en vista de la situación que están pasando ellos hoy. Bueno, en resumen, las etapas de destinatario de Miqueas. Vamos a ver, ¿quién me lee el resumen, por favor? Comentarios de valor o Ajá. resumen. Ajá. 1. En Israel, Miqueas confronta la falsa seguridad y la desconexión emocional del pacto. Despierta temor saludable para provocar cambio. Bien. 2. En Judá, usa la experiencia del norte como advertencia emocional para prevenir el colapso. Bien. 3. En el mensaje mesiánico, proporciona esperanza, restaurando. Perdón. Se cambió.
Sí, ya va. Restaurando, perdón. Restaurando los circuitos emocionales de pertenencia Y futuro. y futuro compartido. Exactamente. Solo si comparten ese futuro, los dos, o las dos naciones, o los dos reinos, mejor dicho, los dos reinos, entonces habrá garantía de esperanza y restauración. Ese es el tema que se enfoca allí en el caso de Miqueas. Y acá pues ustedes van a tener un resumen de los destinatarios. ¿Quién quiere leerme eso? Fíjate todas las alegorías que emplea Miqueas para hacerse explicar. A ver, ¿quién me ayuda en eso? A ver, o se comparten esto. Alegoría, imagen. Vid y higuera como símbolo de paz. Miqueas 4:4. ¿Leo también el efecto emocional o solamente las alegorías? Después evoca seguridad, sabemos ya, descanso y prosperidad, activa circuito de calma y de esperanza. Y esperanza. La tierra arada como campo, Jerusalén destruida, ¿cuál sería el efecto? Imagen agrícola familiar que despierta el shock de ver la ciudad sagrada como un campo vacío y genera temor en urgencia de cambio. Muy bien. El monte de la casa de Jehová elevado sobre collados. ¿Qué efecto produce? ¿Alguien me lo lee? Imagen visual que transmite autoridad y supremacía divina, estímulo, orgullo colectivo y expectativa positiva. Bien. Los lobos y los leones devorando rebaños. Rebaño. Representa enemigos feroces, activa respuestas de alerta y necesidad de protección. Pastor rebaño. Dice, imagen de cuidado y guía, calma la ansiedad, refuerza confianza en la conducción divina. Luego, cardos y espinos en campos desolados. Evoca abandono y ruina, activa tristeza y nostalgia, motivando arrepentimiento. Rocío y lluvia sobre la hierba. Símbolo de bendición silenciosa y abundancia. Estimula gratitud y esperanza. Montes fundiéndose y valles hendidos. Imagen cósmica de juicio. Despierta temor reverente y sensación de lo inevitable. Águilas y aves rapaces. Transmite la velocidad y veracidad del juicio. Provoca alarma y percepción de urgencia. Muy bien. Bueno, realmente hemos visto hasta aquí esto del todo el estudio de tanto de Isaías como de Miqueas. ¿Qué impresiones tienen ustedes? ¿Qué conclusiones llegan ustedes sobre esto? ¿Qué han logrado? ¿Qué cosas se les quedó a ustedes en mente después de esta experiencia? ¿Quién me quiere hablar? Yo tengo una pregunta, pastor. Yo tengo una pregunta. Sí. A lo mejor yo sé más, ya yo sé la respuesta, pero quiero ayudarlos a los muchachos para la tarea que ellos van a hacer. De hecho, la pregunta ya la resolvió usted comenzando la clase. Por lo menos, a la luz de qué vemos nosotros el capítulo 7, cuando habla de Manuel. Ya esa la dijo usted al principio de la clase. Al igual que el capítulo 9. ¿Ok? Ajá. Pastor, el capítulo 53, cuando habla de el sufrimiento ¿cómo se llama? El sufrimiento del ungido, pues. ¿Cómo se puede ver ese capítulo? Ya yo sé la respuesta. O sea, yo lo que quiero es que usted nos dé unos lentes de cómo ver esos capítulos, porque ya dijo incluso la respuesta comenzando la clase sobre el 7 y el 9. Pero ellos van a analizar esos 3 capítulos, el 7, el 9 y el 53. ¿Algunos de ustedes podría decirme cuál es la información que se tiene generalmente de ese capítulo? A ver, ¿qué información tienen generalmente, comúnmente? No es para calificar como mal, sino simplemente queremos saber cuál es la
En Isaías 53, yo lo interpreto como la descripción de Jesús. Yo. ¿Cómo la qué? Describiendo al Señor Jesucristo. Ok. Bien. ¿Está bien? Sí, siga. A ver, ¿quién más tiene la misma? Todos los demás tienen la misma información, ¿no es cierto? ¿O no? A ver, Rosario vi que levantó la mano. A ver, Rosario. Rosario y Vanessa también vi que levantó la mano. Ajá. ¿Qué información tienen de eso? Micrófono, porfa. Ajá. Van a abrir los micrófonos. Pienso igual que mi Lady, que habla sobre Jesús. Podríamos decir que, no sé, que el rechazo de su pueblo es como sobre lo de la crucifixión. Sí. Algo así. Sí, se aplica a Jesús en la crucifixión de Jesús también, ¿no? Al siervo sufriente, ¿no? Sí, y también cuando existe la resurrección, ya sería como la exaltación. Exactamente. La exaltación, ok. En el caso de Isaías, él está relacionando la oveja allí con el pueblo de Israel. El rebaño de ovejas lo está relacionando con gente que están destinada a ser ovejas. En este caso, el pueblo de Israel, es decir, las tribus, las 12 tribus. Él lo relaciona con ellos. Y dice, cada cual se apartó por su camino. Es decir, que ellos tienen una manera muy particular de hablar de un pueblo como un solo hombre. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que cuando ustedes leyeron los primeros libros en primeros libros del Pentateuco o los libros históricos, ustedes a veces encontraron seguramente donde se refería a un pueblo, a una multitud como un solo hombre. Sí llegaron a ver eso, ¿no? Es decir, que hay una doble referencia acá, lo que llamaría Donald, un hombre que escribió un libro sobre hermenéutica, que hay una doble referencia. La referencia que tiene que ver con Jesús, como el siervo que asume a Israel. ¿Y por qué? Digo esto porque Jesús asume a Israel. Porque Jesús se declara como la vid verdadera. Si recuerdan ese pasaje, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra eso? Dice que él se declara la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Vosotros los pámpanos. ¿Dónde se encuentra eso? En Mateo. Sí. ¿No es en Juan 15? Juan 15. Juan. Ok. Entonces, me ayudan ahí en ese caso, ¿no? Eso se define a sí mismo como la vid. Siempre de acuerdo con Isaías 5, la vid fue Israel, Judá, ¿recuerdan? Israel y Judá, la vid. Pero entonces Jesús asume la vid en Juan 15, donde dice, yo soy la vid, mi padre es el labrador. Y los alrededores, todos los que se unían a él, eran los pámpanos. En Marcos, Jesús maldice la vid de Israel. Marcos 11. ¿Recuerdan eso? Sí. Ajá. Donde él va en busca de fruto y resulta que lucía frondosa, pero no tenía fruto. ¿Y qué hizo? Maldijo la higuera. ¿La higuera? Sí, la maldijo. Maldijo la higuera. Entonces, cuando maldice la higuera ahí, entra al templo y vuelca las mesas, ¿recuerdan? Que vuelca las mesas. Correcto. La higuera, la maldición de la higuera está relacionada con las autoridades que controlan el templo. Es decir, Marco lo que hace es relacionar la maldición de la higuera con el templo. Entra al templo, vuelca las mesas y recrimina, maldice en otras palabras, en la higuera, maldice a las autoridades que controlan el templo
en razón de que han convertido su casa en cueva de ladrones y no en casa de oración de las naciones. ¿Sí me siguen? Sí. ¿Me están comprendiendo, no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del Israel actual, el Israel del Estado, el Estado de Israel, no es el Israel bíblico que conocemos, que tenemos en la Biblia, que hemos estudiado hoy, ¿no? Sino que el Israel de ahora es un Israel sionista que tenemos ahora. Y algunos quizás piensan que este Israel es un Israel que aparece en el Salmo, en Isaías 53, que parecía ser un pueblo destinado a ser oveja. Pero resulta que cada cual anduvo por su camino, ¿verdad? Mas Jehová cargó en él, refiriéndose al pueblo de Israel como tal, el pecado de todos los demás. Pero el de los hijos y de todos y de los padres también, porque cada uno anduvo como anduvo, es decir, por su cuenta. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Tiene sentido que Jesús sea el Salmo 50, el Isaías 53, porque él asumió ser la vid verdadera. En vez de Israel, entonces Jesús asume ser la vid verdadera en Juan 15. Me están agarrando, ¿no? Me están agarrando la idea, ¿ok? Entonces, cuando a uno le pregunta, ajá, ¿qué significa eso de que el Isaías 53? Sencillamente lo que Jesús dice en Juan 15. Y la otra cosa es lo que va a decir también en Romanos 9. En el caso de Romanos 9 es que la rama injertada viene a ser los gentiles, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Las naciones. Sí. Ajá. Entonces, la rama injertada en el olivo y el olivo original, el pueblo de Israel. Sin embargo, Pablo desconoce el hecho de que porque sea del linaje de Israel, alguno provenga del linaje o venga de la etnia de Israel, no significa que es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, de acuerdo con Efesios capítulo 2, versículo 13, es que de ambos pueblos hizo uno, tanto del pueblo de Israel como de las personas que creyeron en Cristo, hizo de ellos uno. Entonces, el elegido, del cual habla allá, el elegido que siempre se habló que era Jacob, en Efesios 1, 6, entonces te da a entender que nosotros no somos elegidos, por el caso de Israel tampoco como pueblo, como tal, sino que el elegido es Cristo, porque dice que fuimos todos escogidos en él antes de la fundación del mundo, en el amado. Y la palabra en el amado tiene una connotación hebrea que significa elegido. Es decir, que el elegido es Cristo. La persona, lo que aparece en el Isaías 53 es Cristo. La vid asume Cristo en el capítulo 15 de Juan. Y así todos esos aspectos, todas estas porciones que aparecen en el Nuevo Testamento, más bien ponen a Israel como la higuera, en condición de la higuera que él maldice, y Jesús asume la vid verdadera de Israel. Cristo asume a Israel como tal. Porque en Juan, también en el capítulo 1, versículo 51, Jesús es alguien sobre quien los ángeles suben y bajan. ¿A quién le recuerda a ustedes ese caso de que Jesús es alguien que sobre quien el Hijo del Hombre sube los ángeles y bajan? ¿A quién le recuerdan a ustedes eso? Cuando Job tuvo la visión. Cuando Jacob. No, Jacob. Tuvo el sueño, ¿verdad? Tuvo la visión que subían y bajaban ángeles del... Exactamente. Entonces Jesús allí asume la escalera de Jacob. Porque ahora el Hijo del Hombre asume la escalera sobre quien los ángeles suben y bajan. ¿Agarraron la idea? Sí. Ok. Igualmente con la mujer samaritana. En este pozo, este era el pozo de Jacob. Ahora Jesús asume el pozo.
porque él es el agua verdadera, ¿no? Sí. Ok. Entonces, es una manera de explicarle a ustedes todas estas cosas, que por qué llegamos a la conclusión de que Jesús es eso y no otra cosa, o por qué Jesús representa el Isaías 53. Porque hay mucha base en el Nuevo Testamento que más bien respaldan a Jesús como tal, y no una idea que se ha corrido que siempre Israel es el reloj de Dios. ¿Ven? Y siempre se ve eso, como que él es el reloj de Dios. Y realmente no manejamos esa idea de que es el reloj de Dios, porque el Israel ahora que hay es un Israel sionista, y aparte de eso, él ha dicho que de ambos pueblos tenía que hacer uno, que fue escogido en el amado, en el elegido, que es Cristo, según Efesios 1:6. ¿Sí me están siguiendo, no? Sí. Sí se comprende eso, ¿no? Entonces Sí. nosotros estamos en el amado, porque en griego, en hebreo no existe la palabra para amor o amar, sino que cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no está diciendo que está odiando a Esaú, simplemente que no lo eligió. La palabra para eso significa que él eligió a Jacob y a Esaú sencillamente no lo eligió. Esa es la idea. Entonces, cuando dice allá que fuimos escogidos en el amado, está refiriéndose en el elegido. Esa es la explicación que tiene ese pasaje de Efesios 1:6. Entonces, no sé si aclaré ya la cuestión de Helvig. Sí, totalmente. Ya con eso hace la tarea. Esa es la tarea. Si les ayuda, mis jóvenes, ¿ah? Si les ayuda. Hablen, por favor. Si les ayuda Sí, la explicación. ¿Ah? Sí, muchas gracias. Ahora yo creo que van más seguros que antes, ¿no? Me imagino. Porque tienen más recursos y más detalles ahí que ponerle a la tarea ahí. Así que, pues, los felicito por haber elegido esta materia, que es muy importante, los dos libros. Y espero que, pues, hayan aprendido cosas interesantes de esta materia. A ver qué opiniones hay, que recogen ahorita como opinión. Creo que yo doy por terminada mi clase. Bueno, si nadie más tiene alguna objeción o una palabra, una respuesta. No, bueno, por acá, pastor, muchas gracias, de verdad, excelente clase, me aclaró bastantes dudas, me llevó otra visión, otra óptica, con lo último que nos dio, pues nos dio un plus, y de verdad, mucha admiración por usted, ¿o yo? ¿Cómo conecta ese Antiguo Testamento con ese Nuevo Testamento de esa manera? Bueno, anhelamos en algún momento manejar también así la palabra del Señor. Amén. Gracias, pastor. De nada, siempre a la orden. Dios los bendiga grandemente. Muy edificante. Amén. Amén. Refrescando nuestros conocimientos y dándonos nuevos. Bueno, eso está bien. Así que les voy a estar enviando también las láminas que hice. Así que la van a tener ustedes ahí como recurso para recordar. Amén. Así que les voy a enviar los PowerPoints. Ahí Bueno, vamos ahora rapidito para que tomemos la foto y vamos a ir a descansar, muchachones. Bueno, vamos ahora rapidito. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, porque nos permitiste hoy aprender y utilizaste al pastor para que nos pudiera dar una clase de tu palabra. Gracias, mi Dios, por lo que están hoy reunidos aquí y que esta información pues sea para provecho para nosotros y para que lo podamos poner en práctica. Gracias, mi Dios. Te damos todas estas cosas en tu mano en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a tomarnos la fotico rápido, muchachos. Ya va. Sí se ven todos ahí. Sí se ven todos ahí. Ya va. No, Tania se fue. A ver, vamos a la cuenta de 1, 2 y 3.
Ya va. Vamos a ver si no se vayan, ya va. Listo. Bueno, muchachos. Ya, el pastor. Gracias, pastor. Que pase buenas noches. Bendiciones. Gracias, pastor. Buenas noches. Bendiciones a todos. Gracias, bendiciones. Mañana. Amén. Chao.